Por favor, todo el mundo, programa página 9. Ábralo usted, que lo vea también este señor. Página 9. Hoy voy a explicar el tema 4, el tema 5, el tema 6, entre hoy y mañana, que es toda la parte de método. Es un poquito más abstracto, pero les ruego que hagan un esfuerzo de paciencia durante la hora 30 minutos que va a durar la clase, atendiendo con todo detalle a lo que voy a decir yo. De este tema 4, el epígrafe 10, el método de la economía política, cae en el examen final. ¿Hay alguna duda que se lo voy a preguntar? Bien. Y del tema 5, los epígrafes 1, 3 y 5 caen en el examen final. ¿Hay alguna duda? Nadie tiene ninguna duda. Y el tema 6, el epígrafe 2, también cae en el examen final. En cuanto a las lecturas, ustedes tienen que ir a marchas forzadas, magnis itineribus, que decían los romanos en el latín clásico, y hoy, que es 17, martes 17, tienen ustedes que ir por la acción humana de Mises, páginas 127 a 160, habiendo leído esto. Como ven ustedes, me estoy aproximando y pisándole los talones. Luego tienen que ir a marchas forzadas efectuando las lecturas. No se preocupen de no entender nada a toda velocidad, con un papel y lápiz subrayando en el margen, que luego quedará todo aclarado en clase. Y como siempre, y antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Escáner de preguntas. No hay ninguna duda, lo cual me llena de alegría y de satisfacción, porque quiere decir que el profesor de ustedes es tan claro, que no tienen ustedes ninguna duda. Hay una serie de personas que se van a presentar. Vamos a empezar por Spencer, que acaba de llegar de China. Va a hablar en inglés con un fuerte acento chino, con lo cual nadie va a entender nada de lo que dice, pero no importa, porque traduciré yo. Spencer, stand up and introduce yourself. To them. Venga. Hello everyone, my name is Song Li. My English name is Spencer. You can call me Spencer. I come from China, Jingdezhen city. Which part of China? Shanghai or what? Southern part of China. Southern, venga, sí, My venga. hometown name is Jingdezhen city. Maybe you never heard of Jingdezhen, but I bet you must heard about the older name of my hometown, which is 10 seconds then. Why are you an Austrian? What are you doing here? What do you expect to do? 10 seconds. Venga. 10 seconds. Yeah. Well, 15 seconds. 15 seconds. I will be generous. Venga. Okay, what I want to express is that the older name of my hometown, Jingdezhen, is Changnan. And when you pronounce it fast, you will find that Changnan, China. So the English word China comes from my hometown, Changnan. I think is Un aplauso porque viene. Eso nos hemos enterado todos. Que el nombre de China viene de su hometown. And what are you doing here? Explain them in 5 seconds. I want to do academic of Austrian School of Economics, and I'm a big fan of our professor. I'm very excited to meet her in person. Thank you very much. Venga. Todo el mundo lo ha entendido, ¿no? Que es un gran fan. Pero tenemos a otra persona que nos viene a visitar, se va a levantar. Silencio y atención, el más joven de la clase, mirando para allá, en voz alta. No se me pase de 15 segundos, que tiene usted mucha labia. Venga. El profesor Huerta de Soto me invitó a asistir a una clase, acepté encantado. Yo hoy vengo a aprender del profesor y también de los alumnos. Pero usted, ¿cómo se llama? ¿Y qué ha estudiado? ¿Y qué hace aquí? Venga. Yo me llamo Francisco Valiente, soy ingeniero de la vida. Ingeniero de caminos y trabajado en una constructora. ¿Y qué más? Venga. He trabajado siempre en el sector privado, en la construcción, he tenido mi propia empresa, que me ha llamado mi hijo el mayor, y siempre he estado interesado en la economía, desde el punto de vista del... Y como consecuencia de eso viene usted aquí a enterarse. ¡Un aplauso para Valiente! Venga. Mayora, venga, para allá. Mire. Otra cosa, nunca me he sentado en la primera fila. Esto es Nunca es tarde si la dicha es buena. Venga, mira para allá. Bueno, buenas tardes. Soy invitado al profesor Huerta de Soto, a quien siempre he admirado mucho. Vengo de Guatemala y estoy interesado en preparar... ¿Pero cómo se llama, hombre? Santiago Mayora. Ah. Soy abogado y economista, me dedico a la propiedad intelectual y nada, estoy interesado en cursar un doctorado en materia de...
Bueno, ¿cuál es el rol de la propiedad intelectual en un sistema narcocapitalista? Un aplauso para los que vienen de Guatemala. Usted se presentó el otro día, ¿no? Muy bien. Bueno, señores, ya tenemos presentados a nuestros invitados y ahora vamos a comenzar la parte de método. Y vamos a comenzar con una cosa muy interesante. Vamos a comenzar presentando la hipótesis de Hayek. ¿Quién era Hayek? Premio Nobel de Economía en el año 74, uno de los más dilectos discípulos de Ludwig von Mises, el autor de nuestro libro de texto. Vamos a ponerlo. Bien, gracias. Vamos a presentar la hipótesis de Hayek sobre la clasificación jerárquica de órdenes o fenómenos según su grado de complejidad. Esto es una idea muy importante, seminal, que Hayek desarrolla en un libro que escribió, curiosamente, uno de los libros que escribió no era de economía, como todos, o de derecho o filosofía política, sino sobre psicología. Ese libro se titula The Sensory Order, el orden sensorial. Lo hemos traducido al español y está publicado en la colección que yo dirijo sobre la Escuela Austriaca en Unión Editorial, y tienen ustedes ejemplares en la biblioteca de la facultad. Entonces, con la finalidad de ilustrar esta hipótesis, lo que hemos presentado es una pirámide invertida, en la que de alguna forma queremos recoger los diferentes fenómenos que estudian las distintas ciencias según su grado de complejidad. Entonces, como ven ustedes aquí a la izquierda, los fenómenos van de menos complejos a más complejos. Aunque parezca sorprendente, los fenómenos relativamente menos complejos son aquellos que estudian las ciencias naturales. Concretamente la física, fenómenos relativamente algo más complejos los de la química, porque hay una serie de relaciones entre ellos, y podríamos llegar incluso hasta la biología, que estudia, por ejemplo, los órganos del cuerpo humano, etcétera, pero desde la perspectiva del biólogo. Y aquí, pues, como elementos se utilizan los que están en fenómenos debajo de la biología, reacciones químicas, física, etcétera. Es decir, que los fenómenos relativamente más simples o menos complejos, según la hipótesis de Hayek, estarían constituidos por los de la ciencia natural, que vamos a denominar mundo 1, mundo de la ciencia natural. Ahora bien, podemos seguir hacia arriba y hacia la concepción de fenómenos relativamente todavía más complejos que estos relativamente simples de la ciencia natural, y así llegaríamos a los fenómenos relacionados con la acción humana y la sociedad. Para Hayek, los fenómenos sociales en general y en concreto el orden espontáneo del mercado es el orden más complejo que existe en el universo que nos rodea. Y aunque esto parezca sorpresivo, ya hemos dado alguna explicación en clase que es fácil de entender a poco que profundicemos ligeramente. ¿Por qué? Porque el orden espontáneo del mercado, el proceso social, la sociedad, tal y como lo hemos explicado aquí en clase, es un orden complejísimo, de una complejidad casi incomprensible o inabarcable para la mente humana, dado que está constituido por nada más y nada menos que más de 8.000 millones de seres humanos, como ustedes y yo, pero cada uno de ellos dotado de una innata capacidad creativa empresarial, es decir, no es un átomo, no es una piedra, no es una hormiga, no es un pingüino, sino que no se sabe por qué somos capaces continuamente de descubrir, crear nueva información, nuevo conocimiento de tipo práctico, disperso, tácito, ya hemos estudiado sus características, de una manera creativa, y ningún ente del mundo exterior dispone de esa maravillosa capacidad de la que está dotado el ser humano. Luego, cada uno de los elementos de ese proceso o estructura dinámica es en sí mismo un universo inabarcable, y luego, fíjense ustedes, 8.000 millones de cabezas creativas continuamente en interacción entre ellas, directa o indirecta, a través del proceso social, orden espontáneo del mercado, cada día concibiendo nuevas ideas y buscando denodadamente nuevos medios para satisfacer sus necesidades. Es lo que llama Hayek el orden más complejo que hay en el universo, y el que yo he calificado de Big Bang social e empresarial, una explosión sin límite del conocimiento y de la creatividad humana, que por otro lado tiende a estar
tan coordinada como sea humanamente posible en cada circunstancia histórica. Y por tanto esos fenómenos se encuentran en un nivel superior, en un estadio superior de complejidad respecto de los fenómenos relativamente más simples. Son los que estudian al ser humano y al ser humano en interacción con los demás, la sociedad, y lo vamos a denominar los fenómenos del mundo 2. Es curioso, pero así como respetamos, y además con mucha prudencia y mucha reverencia a los científicos de la física fundamental, nadie se atreve a dar su opinión, salvo que sea un experto y un científico de renombre sobre agujeros negros, quasars, partículas infinitamente pequeñas, fenómenos infinitamente grandes. Mi hijo, ya saben, la oveja negra de la familia, el pequeño, estudió física fundamental y su trabajo de fin de grado era sobre paradojas de la información en los agujeros negros. Nadie se atreve a hablar sobre esto. Y sin embargo, se da la paradoja de que en relación con los fenómenos muchísimo más complejos del mundo social, todo el mundo tiene su opinión sobre sí, bueno, todo el mundo me refiero, desde el Papa Francisco hasta el presidente Sánchez, perdón, me he equivocado, doctor Sánchez, hasta cualquiera de ustedes, Nindundi, etcétera, todo el mundo tiene su idea de si hay que subir el salario mínimo, bajar el salario mínimo, incrementar la oferta monetaria, bla, 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 bla. Y esto es porque el muro de complejidad es tan grande que ni siquiera somos capaces de aprehenderlo y por tanto nos atrevemos a lanzarnos a la piscina sin darnos cuenta de la temeridad que ello supone y a pontificar sobre nuestra opinión. En última instancia somos víctimas de la manipulación y de la ideología. Porque en el ámbito, en el campo, en el que debíamos de ser mucho más prudentes incluso que en relación con la física, química y biología, es el ámbito de los fenómenos de la acción humana o de la sociedad o de la economía, porque, repito, son cualitativamente, casi infinitamente mucho más complejos. Pero podemos concebir que exista incluso un orden de fenómenos todavía más complejos que los del mundo 2, con la finalidad de dar respuesta a esta pregunta que acabo de plantear, vamos primeramente a enunciar en qué consiste la hipótesis hayekiana. Hayek lanza la siguiente hipótesis. Dice que un orden puede llegar, todo el mundo tomando nota de todo esto, aunque lo tienen apuntado recogido en los apuntes, que son la guía docente del curso por internet, como les soplé al comienzo del curso, de donde hemos sacado este gráfico y otros que venimos superponiendo en el curso. Un orden puede llegar a entender, comprender, explicar, o si quieren ustedes, puede llegar a dar cuenta de órdenes más sencillos o menos complejos que él mismo. Pero lo que no puede llegar es ni a explicarse a sí mismo, ni mucho menos ni a explicar o entender, comprender o dar cuenta de órdenes más complejos que sí mismo. Entonces vamos a suponer un orden que no he recogido aquí, que es la mente humana. La mente humana se encontraría aquí. La mente humana no en cuanto a cerebro, es decir, no en cuanto a órgano biológico, constituido por 150.000 millones de neuronas, no. La mente humana como capacidad creativa, capacidad del in, en, prendo, prendi, prensum, descubrir, dar cuenta de, etcétera. Bueno, pues la mente humana, que es complejísima, puede llegar a dar cuenta, entender o explicar, desde luego, fenómenos más simples que ella. Y conforme más simples sean o más cerca estén del vértice hacia abajo, más es lo que puede descubrir, entender de las ciencias que tratan esos fenómenos relativamente más simples. Entonces, es mucho de la física, un poco menos de la química, un poco menos de la biología, y luego con muchísima más dificultad, y en esto consiste nuestra labor como economistas, desarrollar la ciencia económica, como la ciencia que estudia, o tiene como objeto de estudio, los procesos de mercado, el orden espontáneo del mercado. Pero lo que no puede concebirse, dice Hayek, es ni que la mente humana se explique a sí misma, dé cuenta de sí misma, se autorreproduzca a sí misma,
ni mucho menos que sea capaz de entender, explicar o dar cuenta fenómenos más complejos incluso que la propia mente humana. Esa es la hipótesis de Hayek, que de una manera intuitiva, pues no nos parece una locura, la podemos llegar a entender, pero que vamos a tratar de demostrarla. ¿En qué sentido un orden puede dar cuenta de órdenes más simples? Pues muy sencillo, pues los órdenes son como relaciones estructurales entre elementos. Recuerden el ejemplo, el símil o analogía que pusimos, un mecano. Entonces, un orden muy complejo, con muchísimos elementos y unas relaciones muy complejas entre sí, pueden, como si dijéramos, podemos concebir que puede subsumir órdenes más simples, es decir, con un número inferior más de categorías, con categorías menos complejas y sobre todo con relaciones entre ellas más simples o menos complejas. Puede dar cuenta de eso porque como es menos complejo que el orden superior que tiene que interpretarlo, puede como incorporarlo. No disponemos de términos lingüísticos para explicar la idea, pero de alguna forma la podemos intuir y comprender. Y conforme nos elevamos hacia arriba, hacia órdenes cada vez más complejos, cada vez es más difícil que con nuestra mente podamos dar cuenta de fenómenos que relativamente se van aproximando al grado de complejidad que ni siquiera podemos entender de nuestra propia mente, porque nadie puede entender nuestra capacidad creativa. Y muchísimo menos podemos llegar a entender supuestos órdenes cuyo grado de complejidad supere al de nuestra propia mente. Muchos científicos, yo diría una mayoría de científicos, piensan que no existen órdenes con grado de complejidad superior al de nuestra propia mente y que por tanto que no hay un mundo de complejidad tal del que no podamos ni siquiera entender o comprender nada. Pero yo creo que cualquiera de los que estamos aquí entenderá que la primera misión de un científico es la de ser humilde, la de no caer en el pecado de la arrogancia fatal, el título de la última obra de Hayek, la de no caer en el pecado de la soberbia. Y el hecho de que no podamos entender órdenes cuyo grado de complejidad sea tal que supere nuestra capacidad de comprensión mental, no significa que prima facie, de entrada, debamos rechazar la existencia de ese tipo de órdenes. Y si somos lo suficientemente humildes, debemos dejar abierta la posibilidad a que existan órdenes o un orden de un grado de complejidad tal que ni siquiera podamos concebir o entender nada del mismo. A ese orden le he llamado mundo 3 y le he llamado orden supremo, por decirlo de alguna manera. Otras personas lo llaman Dios, lo que ustedes quieran. Ahora bien, si bien ese supuesto orden, que en un acto de humildad no podemos cerrarnos a que exista, por el simple hecho de que ni siquiera podamos comprender nada de él. ¿Por qué? Porque su grado de complejidad es tan superior al de nuestra mente que no podemos llegar a saber nada de él. La mera concepción de que pudiera existir ese orden y de que nuestra mente no es capaz de dar cuenta de él porque su grado de complejidad nos supera con mucho, ¿significa que no podríamos llegar a saber nada de ese orden? Pues hay una posibilidad de llegar a saber algo de ese orden, y la posibilidad es muy sencilla. Imagínense que viene un pajarito volando, acatediano, y le sopla algunas características de ese orden que ni siquiera podemos comprender o entender. Podemos llegar a saber algo si alguien nos lo revela. Es lo que se conoce con el nombre de revelación. Ahora bien, si por algún procedimiento se nos revelan elementos de ese orden tan supremo del que no podemos conocer o saber nada, porque supera mucho a nuestra capacidad mental, no podemos aceptar ese conocimiento salvo como consecuencia de un acto de fe.
Es decir, porque nos lo creamos, dado que nuestra propia mente no es capaz de articular lógicamente y de asumir esas realidades de complejidad tan suprema que la superan con mucho, la superan infinitamente. Pero bueno, dejemos aquí este tema planteado. Yo no pretendo hacer proselitismo, pero sí, para cualquiera de nosotros, ya científicos en el ámbito social, es muy importante que sepamos situarnos dónde estamos en cuanto al grado de complejidad, la posibilidad de nuestra mente de entender lo que está debajo de ella y no cerrarnos. Quizás la postura más anticientífica sea la de negar a priori la existencia de cualquier cosa que no podamos comprender. Y queda abierta la posibilidad de que por revelación se nos revele, nos soplen o nos digan algunas cosas significativas de ese orden. Claro, aquí dejo ya abierta la puerta a la fe y a la religión. Hay determinadas personas que están dispuestos a dar el paso de hacer un acto de fe. Hay otras que no están dispuestas a hacer ese acto de fe. Pero es curioso, que incluso cuando los físicos ya han avanzado tanto en su disciplina, que llegan a estudiar fenómenos tan complejos, que de alguna forma son semejantes a los de la sociedad, como por ejemplo el Big Bang inicial, que hace 14.000 millones de años, en una explosión inmensa, una mega explosión, creó el universo. Hay muchos científicos del mundo de la física que dicen, no hay explicación causal a ese primer segundo del universo, salvo en términos del orden supremo. Luego al final llegaríamos desde hacia arriba. Lo dejo aquí planteado, todo el mundo, ustedes son jóvenes, chicos jóvenes de comunicación audiovisual, los del máster, chic-chac, chic-chac. La hipótesis hayekiana es enormemente instrumental para comprender dónde nos encontramos desde el punto de vista científico y útil también a nivel personal. Pero en todo caso lo que quiero insistir es que hay una separación radical entre el mundo 1 de la ciencia natural y el mundo 2 de las ciencias de la acción humana. ¿Para qué hablar del mundo 3, que lo tenemos cuestionado? Yo solo he dejado medio toreado el toro en la plaza. Luego el que quiera que entre a matar. Ahí está el tema planteado. Hay una separación radical entre el mundo 1, que es el mundo de la ciencia natural, que estudia fenómenos relativamente sencillos, y el mundo 2 de las ciencias de la acción humana. Y aquí ya se plantea otra gran discusión científica, epistemológica, filosófica. Fíjense ustedes que el profesor en una clase en unos minutos está resumiendo miles de páginas de discusión y de debate, y a lo largo de la historia del pensamiento. ¿Cuál es la relación entre los diferentes mundos y órdenes? Unos, diría también de nuevo la mayoría, piensan que son los fenómenos relativamente sencillos los que determinan los más complejos. Es decir, que es el mundo de la ciencia natural, el mundo 1, el que determina todos los fenómenos superiores. Esto es lo que se conoce con el nombre de materialismo o determinismo. Según esto, todo lo que hacemos, los seres humanos cuando actúan, etcétera, está determinado por los impulsos del mundo exterior que recibimos. Todo lo que yo les digo a ustedes no es resultado del libre albedrío de mi capacidad creativa, sino que es resultado de la Coca-Cola que me he bebido, del anuncio que he visto, de los estímulos que he recibido, de que haya entrado del mundo exterior, procedente de los fenómenos relativamente más simples. Este endiosamiento de la razón cientificista de la ciencia natural es lo que ha caracterizado con una completa arrogancia al siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Parece que la ciencia lo puede todo, será capaz de explicar todo, será capaz de explicar nuestra mente, será capaz de crear inteligencia artificial, porque es el mundo de la física el que determina los fenómenos relativamente más simples, materiales, lo que determinan todo lo demás. Pero
queridos alumnos, el determinismo hace aguas por todos lados. Porque resulta que, de acuerdo con la hipótesis hayekiana, y como la hemos explicado, hombre, al menos intuitivamente ya de entrada parece, y al margen de los argumentos que voy a dar ahora, que en todo caso las relaciones que existen no son de abajo a arriba, sino que serían de arriba hacia abajo. ¿Cómo va a ser un átomo, una piedra, con su evolución o lo que sea, lo que determine en última instancia que el mono se convierta en el ser humano y luego lleguemos a la sociedad? ¿Cómo va a ser posible que fenómenos relativamente más simples o sencillos procedentes del mundo de la física determinen todo lo demás? ¿Cómo va a ser posible el ideal del determinismo filosófico? Es que el determinismo filosófico, repito, hace aguas por todos lados. Entre otras cosas, apliquemos el postulado del determinismo al postulado del determinismo. La propia defensa y exposición de que es el mundo simple el que determina el complejo, a su vez no tendría ninguna validez, porque estaría o vendría determinada por los impulsos o fenómenos del mundo exterior que influyen sobre aquel que defendiera tal postulado. ¿No ven ustedes que si es el mundo elemental el que determina el complejo, en realidad lo que somos todos son unos seres robotizados o una serie de pingüinos que reaccionamos ante los acontecimientos, de manera que todo nuestro comportamiento está determinado a priori? Y lo único que sucede es que todavía no se han descubierto las leyes concretas por las cuales el mundo de la física, química o biología determina nuestro comportamiento, pero no se descarta que el día de mañana se descubra. Mises, en La acción humana, ustedes ya lo han leído, en un alarde de humildad, que yo creo que no está justificado, dice: de acuerdo a efectos dialécticos, acepto los postulados del panfisicalismo, del materialismo y del determinismo, pero mientras, queridos colegas deterministas, no me expliquéis con detalle científicamente las leyes que determinan nuestro comportamiento creativo en base a los estímulos del mundo exterior, mientras no seáis capaces de explicar esto, a efectos científicos consideraremos la acción humana como un presupuesto irreductible, como el punto de partida axiomático para construir la economía. Un ultimate given, que dice Mises in Human Action. Pero, queridos alumnos, esa concesión de Mises no está justificada, porque nunca es imposible que la mente humana se dé cuenta de sí misma, se autoexplique, se autogenere, con independencia del rimbombante programa de investigación de la llamada inteligencia artificial, que no es otra cosa sino un programa más sofisticado, que además es una bendición de Dios, porque está incrementando muchísimo y lo hará todavía más la productividad, pero es imposible que la mente humana dé cuenta de sí misma. Es imposible concebir un mundo para el ser humano en el que no exista libre albedrío. Es como llamamos los filósofos a esa capacidad creativa que tiene el ser humano, no dependiendo de los estímulos del mundo exterior. Es que eventualmente, hipotéticamente, ante idénticos estímulos del mundo exterior, uno crea una cosa, otro la contraria, etc. Y el programa de investigación de los deterministas ha fracasado ostensiblemente. ¿Usted es un criminal? Sí, ¿por qué? Familia desestructurada, padre borracho, un pederasta abuso de usted, y entonces como consecuencia de usted se ha drogado y usted es un criminal. Parece que esos estímulos externos tan perversos han determinado su comportamiento, y no es usted responsable, sino la sociedad la responsable. Porque otras personas, ante los mismos estímulos, terminan siendo un santo o una santa. ¿Y por qué? Porque no son ni pueden ser los fenómenos elementales relativamente más simples del mundo exterior los que determinan los fenómenos relativamente más complejos, sino que la realidad de la interacción es justo la contraria. Son los fenómenos y los órdenes complejos, más complejos, los que determinan los más simples y no al revés. Las relaciones son de arriba abajo y no de abajo arriba.
Y esto tiene también sus explicaciones en cuanto al método. Método viene del griego, método, que significa camino de investigación, el camino, el método. Los deterministas, los panpsicalistas, los emborrachados de esa borrachera del poder cientificista que quiere manipular nuestras vidas, tratar a los seres humanos como si fuéramos hormigas, la sociedad como si fuera de plastilina, para moldearla a su antojo según sus objetivos ideológicos, son partidarios de lo que llaman el monismo metodológico, es decir, un único método, mono significa uno en griego, monismo metodológico, un único método para todas las ciencias. Mientras los que somos más humildes, los que concebimos según la hipótesis de Hayek que las relaciones serían en todo caso de arriba abajo y no de abajo arriba, y que no podemos dar cuenta con nuestra mente ni de nosotros mismos ni de órdenes más complejos, nos damos cuenta que el método ha de ser distinto según el grado de complejidad de los fenómenos que estudie la ciencia en cuestión. De manera que habría un método o camino de investigación para el mundo de la ciencia natural. Pero en cuanto damos entrada a un ser humano dotado de una innata capacidad creativa, cambian radicalmente las cosas, y el salto a Mundo 2 exige que la sociedad, entendida como un proceso de interacción entre 8.000 millones de seres humanos, sea investigada con un método o una metodología diferente. Precisamente porque los seres humanos no son piedras, no son átomos, no son plantas, no son hígados, son algo diferente, que exige que estudiemos su comportamiento y el resultado de la interacción del comportamiento de unos con otros con un método distinto. A esto se le llama dualismo metodológico, en vez de un único método, monismo metodológico, que defienden los cientificistas, dualismo metodológico. No saben las discusiones que yo he tenido cenando en casa con mi hijo, pobrecillo, envenenada la mente, piensa que ha estudiado con las máximas calificaciones, física fundamental, que es el más listo de la familia, se atreve incluso a cuestionar el carácter científico de la economía, dice que eso es papanatas, que la ciencia de verdad es la ciencia física, y que el único método es el método de la física. Y el padre que soy yo, en vez de echarle de casa y arrojarle de casa, en un acto de infinita misericordia, sigo tratando de explicarle hasta que vea la verdad, que se encuentra en un profundísimo error, y que como siga insistiendo en ese error, y además lo lleve a la práctica, puede terminar convertido en un Hitler, en un Stalin, o en un doctor Sánchez, o me da lo mismo, cualquier político que ustedes quieran poner, porque son todos los mismos perros, con distintos collares, con pequeñas diferencias de grado. Y dirán los alumnos de comunicación audiovisual, y todo esto, a nosotros, ¿qué nos importa? Y vuelvo a insistirles. Igual que cuando les dije que hay dos tipos distintos de conocimiento, que utilizamos el mismo término, pero que la realidad a la que nos referimos es radicalmente distinta, que hay dos tipos distintos de concepto de probabilidad, pues lo mismo, ustedes cuando salgan por ahí tienen que saber que hay dos mundos diferentes. Y que el mundo que tenemos que estudiar como economistas es un mundo mucho más complejo, que exige un esfuerzo muy grande y que no podemos andar dando nuestra opinión de café sin haber estudiado por lo menos un curso completo con el profesor Huerta de Soto. Y eso es una cura de humildad, que nos sirve para darnos cuenta de la gran cantidad de tonterías que dice la inmensa mayoría de la gente. La inmensa mayoría de la gente que piensa que esto funciona todo como consecuencia de unas leyes científicas, que los expertos en los ministerios están legitimados para dirigir nuestras vidas y que todo esto, a su vez, se plasma, yo que sé, en una elección democrática, que papá Estado se cuida de todo, que tiene que llevar la agenda de lo que hay que hacer, de detectar todos los problemas, de cómo solucionarlos, etcétera. Ven ustedes que tiene una implicación directa sobre nuestra vida práctica, cuando salimos de las aulas y nos vamos ahí fuera. No hay nada más práctico, recuerden, que una buena teoría. Y si digo que hay que defender la utilización de dos enfoques o aproximaciones a la investigación o métodos distintos, que se llama dualismo, un método para la ciencia natural y otro método para la ciencia de la acción humana, saquen todos una hoja, por favor, un folio, póngalo en vertical y trecen una raya vertical de arriba abajo. ¡Venga, que lo vea yo!
Raya vertical de arriba abajo, en el medio del folio. Me cachis en la mar, Valiente. Mayora, están ustedes aquí, tontolinados sin hacer nada. Un folio para Valiente y para Mayora. Recado de escribir. Ay, Dios mío. Esta gente joven que viene sin energías y sin ganas. ¿Sabes de dónde procede la energía? Energía. Venga, Mayora, ponga la fecha de hoy. ¿No tiene usted bolígrafo? Ah, venga, a ver. Energía. Ya lo dije en clase, ¿no? Lo he dicho en clase. Procede del griego energía, significa acción vigorosa. Es un término que surgió en el ámbito de los Juegos Olímpicos. Los más enérgicos eran los que corrían más y llegaban antes y ganaban las carreras. Los deportistas corrían desnudos y untados en aceite, por eso no dejaban que fueran las mujeres a ver las carreras, aunque de vez en cuando alguna se disfrazaba de hombre y se colaba. Energía, acción vigorosa. Luego resulta que es un término que absorben los científicos de la ciencia natural para referirse a algo que no saben qué es y que ni entienden. Solamente analizan en términos de sus manifestaciones, como por ejemplo movimiento de cargas o temperatura, etcétera. Energía. Bien, pues pongan a la parte de la izquierda, en la parte de la izquierda de la raya vertical, parte de la izquierda como título, pongan Mundo 1, Ciencias Naturales. Y en la parte de la derecha como título pongan Mundo 2, Ciencias de la Acción Humana. Spencer, World 1, Natural Sciences, World 2, Social Sciences. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, Spencer, con 2 huevos. Spencer no se entera de nada, fíjense usted, el chino mandarín, viene del sur de China, acaba de llegar en avión, su inglés, pero no importa, de Spencer sacaremos, iba a decir que le haremos un nombre a Spencer, claro que sí, pero que le sacaremos lo mejor de sí mismo, un nombre en términos científicos, quiero decir. Venga, y ahora lo que vamos a hacer esto es un procedimiento didáctico que yo utilizo muy a menudo. Por contraste y oposición, vamos a seguir profundizando en las diferencias esenciales entre ambos mundos. Punto número 1 de diferencia, pongan 1 a la izquierda, en esa línea que les he dicho, que tienen que poner de arriba a abajo. Ups, pues no sé, ahora, ¿en dónde le tengo que poner? Aquí. Ahí, venga. A ver. Lo que pasa es que todavía no, esto no lo he puesto todavía. Venga, surprise. Punto número 1, a la izquierda. ¿Qué estudian en la parte de la izquierda? ¿Qué estudian las ciencias naturales? Pongan, estudian fenómenos relativamente sencillos, es la palabra, fenómenos sencillos, el punto número 1. A la izquierda. Luego las ciencias naturales estudian fenómenos relativamente sencillos. So, simple phenomena, in the left hand side. En punto número 1, columna de la derecha, las ciencias de la acción humana, la economía, etcétera, estudian fenómenos relativamente complejos. Ese es el primer punto de contraste. Es decir, lo sencillo que estudia la ciencia de la naturaleza, el mundo 1, frente a lo complejo que estudia el mundo de la acción humana. Pero yo aún diría más. Ustedes, no sé si habrán leído Tintín, pero los hermanos Hernández y Fernández, que eran 2 belgas, ya saben que en Francia llamarle a uno belga es decir, usted un gilipollas, el sinónimo de gilipollas en Francia es belga. Tú eres gilipollas, o sea, por algo será, ¿no? Bueno, pues entonces Hergé, que además era belga, pone a los Hernández y Fernández como 2 tontos integrales, Dupont y Dupont en francés. Y uno decía, pues yo aún diría más, pues yo voy a ser un poco belga en este caso, yo aún diría más, los fenómenos o las ciencias del mundo de la acción humana, columna de la derecha, punto número 1, estudian fenómenos no complejos, ¿no, queridos alumnos? Y es que en el castellano tenemos un término fenomenal, complejísimos. Está claro el énfasis. Ay, Dios mío, qué viejo estoy con 62 años, la fuerza que he perdido para dar clases. Si ustedes me vieran a mis 20 y 30 años cómo daba yo las clases. Punto número 2 de distinción. A la izquierda. ¿Cuál es el objeto de estudio en el mundo de la ciencia natural? Pero usted no, ¿dónde está su hoja? Ah, bien, pues tome nota, pero es un folio muy pequeño. El punto número 2.
El objeto de estudio de las ciencias naturales son cosas, things, cosas, things, en inglés. Objeto de estudio, object of study, things, 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 things. ideas. Vale, good. Y sin embargo, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias de la acción humana? El objeto de estudio de las ciencias de la acción humana no son cosas. La economía no trata sobre realidades externas, sobre el mundo exterior que hay fuera. No trata sobre las toneladas de petróleo, ni de trigo, ni sobre los coches que se han producido. La economía trata sobre ideas. El objeto de estudio de las ciencias de la acción humana son las ideas que los otros seres humanos, tienen sobre sus fines y sobre sus medios. Y esta es una diferencia fundamental que condiciona todo lo demás. Porque el científico natural se aproxima a las cosas mediante experimentos de laboratorio, las quiere oler, tocar, ver. Pero el científico de la economía, el humanista, el científico social, no estudia cosas. No estudia al ser humano como una cosa. Yo podría estudiar al ser humano como una cosa, como un biólogo, su cuerpo, sus órganos, etc. No, estudia al ser humano como alter ego, como otro yo creativo, capaz continuamente de crear nuevas ideas. ¡Nuevas ideas! Y soy capaz de interpretar su comportamiento en función de las ideas que él tiene. Miren, en economía, no lo voy a romper otra vez, ya lo rompí el otro día en clase. Esto es dinero. Un cosmético es un cosmético. A ver, ¿quién se pone crema? ¿Qué alumno o alumna, sobre todo alumnas, aunque también hoy en día los italianos, se pone crema por las noches para tener la piel mejor y estar más guapa y luchar contra las arrugas? Ante la mano. Yo me pongo la crema en las manos. Venga, nos ponemos crema, ¿no? Nos gastamos dinero en cosméticos. Un cosmético es un cosmético. El billete es dinero, no en función del componente físico del billete, el trozo de papel de celulosa con tinta y la tintada que tiene, y un hilito metálico. Y el cosmético no es un cosmético en función del compuesto químico, de Pantol o lo que sea, que tiene, no, sino que el dinero es dinero en función de que los seres humanos piensen ideas que con ese medio van a poder utilizarlo con ese billete lo van a poder utilizar como medio de intercambio común y generalmente aceptado. Es una idea. Y el cosmético me da lo mismo el compuesto que tenga. Basta con que alguien, un señorito o una señorita, se lo ponga todas las noches pensando que va a estar con eso mejor, para que se convierta en un cosmético. Y no hay ninguna limitación en el mundo de energía en cuanto a petróleo o electricidad. Basta con que la mente creativa de un empresario descubra un motor el doble de eficiente para que ello equivalga a haber descubierto ipso facto el doble de reservas de petróleo, de existencias de petróleo o de litio para hacer baterías para automóviles o lo que sea. Son las ideas el objeto de investigación del científico social, no las cosas. Hay días. Bien. No está tan despistado Spencer, es más listo que el hambre. Ha traducido al chino casi todas las obras austríacas, etc. Este tío es más listo que el hambre. Ya saben que todas mis obras se han traducido en chino. Ya les contaré la última, que lo prohibió el Partido Comunista de China. Entonces me dijeron, por la noche el censor está borracho y le tenemos medio untado. Si cambia usted el título, se lo pasan. Cambié el título, pum, ya está publicado. El libro. O sea, vale. Y menos mal que no me dieron mi doctorado honoris causa, porque resulta que lo tiene que aprobar el Partido Comunista Chino. Y en cuanto vieron que yo era anarquista, dijeron, está vetado. O sea que, si me hubieran dado, qué peñazo, tendría que haber ido a Pekín a recibirlo. Y a mí no me gusta viajar. Yo solo viajo como en Star Trek. ¿Saben ustedes cómo es la transportadora de Star Trek? ¿Quién ha visto la película?
Pero hombre, no se puede ser, los de comunicación audiovisual, ustedes no pueden ser, no pueden sacar una vida próspera a ustedes mismos si no ven a Star Trek, hombre. Se han ahorrado todos los viajes, usted la ve, ¿no? Se mete una transportadora y en vez de, joder, irse a la T4, andar 7 kilómetros, subirse a una escalería del avión, el despegue, luego el viaje, luego el aterrizaje, las maletas, no, coño, todo eso se ha solucionado. Se mete uno en la transportadora, se aprieta un botón, se hace zoom, le quitan todas las moléculas a uno, la transportan a la velocidad de la luz a otro sitio, luego zoom, y luego las conectan todas las moléculas y aparece uno tan contento, pues en Hawái o en donde sea, o en otro planeta. Yo cuando se viaje de esa manera, viajaré. Luego, está clara la segunda diferencia, que el objeto de investigación en el mundo de la ciencia natural son cosas y en el mundo de la acción humana son ideas, las ideas que otros tienen, que los seres humanos tienen sobre sus fines y medios. Cuando digo otros es porque me estoy poniendo en el estrado del científico, y el científico es también un ser humano, y entonces comparte la naturaleza del observado, que son también seres humanos. Por eso reconoce que los seres humanos, al igual que yo, también tienen ideas, y por tanto tengo que estudiar esas ideas, y esas ideas creativas sobre fines y medios, cómo desencadenan unas interacciones sociales que dan lugar a unas regularidades que son las leyes que estudia la ciencia económica. Punto número 3. Point number 3. Las cosas son directamente observables en el mundo exterior. Es decir, las cosas las podemos ver con los 5 sentidos. Ver, yo les veo a ustedes. Las podemos oler. Las podemos tocar. Las podemos sentir. Las podemos degustar. El mundo exterior, hay una especie como de muro que nos separa de él, pero gracias a nuestros sentidos podemos observar. Ese observar es en un sentido genérico, con todos los elementos, nuestra capacidad de todos nuestros sentidos y los instrumentos de laboratorio que desarrollemos, desde los más simples, una probeta, a los más complejos, un acelerador lineal. Esas cosas que constituyen el objeto de investigación del mundo exterior se pueden observar por el ser humano. Mientras que punto número 3, a la derecha, yo les pregunto, ¿alguien ha visto una idea? Anda, una idea, la cojo. Ah, uy, su idea. ¿Alguien ha visto una idea? ¿Alguien puede olfatear una idea? ¿Alguien puede saborear una idea? No, salvo en términos analógicos, no. Las ideas no se pueden observar, queridos alumnos, y son el objeto de investigación del científico social. Entonces, ¿qué hace el científico social? Las ideas no se pueden observar, solo se pueden interpretar en términos históricos. Y me da lo mismo que sea historia de hace 2000 años, 220 o hace un minuto. Interpretar. Pero para interpretar una idea necesitas de un esquema conceptual previo, es decir, de una teoría previa. En el mundo de la ciencia social, de la acción humana y de la economía, tienes que desarrollar con carácter previo una teoría interpretativa que te permita entender con probabilidades de éxito las ideas que los otros seres humanos continuamente están creando y que impulsan su acción cotidiana en interacción con otros seres humanos. Y aquí ya les dije que hay una ventaja muy grande, porque como el científico es un ser humano también, comparte la naturaleza de los observados seres humanos que investigan su quehacer y en su interacción diaria. El economista es un ser humano cuando investiga a los otros seres humanos y por tanto disponemos de un conocimiento de primera mano por introspección en nosotros mismos que ya de entrada nos proporciona un armazón teórico que nos permite interpretar qué es lo que están haciendo ustedes y ustedes interpretar qué es lo que estoy haciendo yo. Hacernos una idea de las ideas que ustedes están manejando ahora. Si yo no tuviera
esa teoría previa interpretativa, estaría totalmente desconcertado. ¿Cómo se llamaba la novela que me dijeron ustedes de los extraterrestres que aterrizan en Barcelona? ¿No se acuerdan? ¿No? Alguna vez le he dicho, es una novela preciosa, unos extraterrestres que llegan a Barcelona y no saben nada del mundo y están totalmente, empiezan a escribirse, aquí hay unos tíos extraños, hay unos elementos orgánicos que entran, se oye un sonido, sale otro elemento orgánico, luego saca un tío una cosa de celulosa de papel, el otro le entrega un tarro de cristal con un compuesto químico, un sonido cultural, y no entienden nada. Están observando el mundo desde fuera como cosas. Si yo no dispusiera, ni ustedes, del esquema conceptual teórico previo, yo vería ahora a unas unidades de carbono sentadas haciendo unos movimientos extraños y diría, ¿y qué hace esta gente aquí? Pero como soy un ser humano y dispongo de ese esquema conceptual, ustedes también, ya empiezo a interpretar lo que hacen. Es en términos de fines y medios. Fines, es que estos son alumnos que quieren como objetivo entender la clase. Están dispuestos a sacrificar medios que podían dedicar a otros fines, incurrir en costes. Me están atendiendo. Estos movimientos que hacen con la mano es para tomar apuntes o escribir en el ordenador. Es decir, soy capaz de interpretar las ideas que ustedes hacen en términos de acción humana porque dispongo de una teoría o armazón intelectual previo que me lo hace posible. Punto número 4, point number 4. So, ideas cannot be seen, can only be interpreted, and for that a previous theory is necessary. Punto número 4. En el mundo de las ciencias de la naturaleza, el mundo 1, hay relaciones constantes. Y no me pregunten ustedes por qué, pero el caso es que las hay. Y de hecho el avance de la física en gran medida ha consistido en ir midiendo y observando esas relaciones, y se tira una tiza desde la torre de Pisa y va adquiriendo una aceleración como consecuencia de la fuerza de la gravedad, de manera que haciendo abstracción del rozamiento del aire, hay una fórmula con unos parámetros constantes que lo recoge. Y el avance de la ciencia natural consiste en ir descubriendo esas regularidades y esas constancias. Bien es cierto que conforme nos elevamos en el grado de complejidad en el mundo de la ciencia natural, a lo mejor las relaciones no son deterministas, sino que son en términos probabilísticos, pero me da lo mismo. Se descubre una nueva medicación, quimioterapia contra el cáncer, y se cogen a 20.000 personas que tienen la enfermedad, y otras 20.000, y a unas les dan un placebo y a otras les dan la quimio nueva, y si ven que luego la mortalidad del grupo con la quimio verdadera es un 20% más baja, dicen que en términos de probabilidad esa medicina es efectiva. Pero la ciencia de los fenómenos relativamente simples consiste en averiguar constancias. Existen constancias, no saben por qué, pero existen constancias, bien en términos ciertos o en términos probabilísticos. Mientras que punto número 4, a la derecha, en el mundo de la acción humana, no hay constantes. Todo son variables. ¿Por qué? Porque el objeto de investigación son ideas. Y queridos alumnos, el ser humano, para bien o para mal, pero es nuestra más innata capacidad distintiva, está dotado de una innata capacidad creativa. Continuamente somos capaces de descubrir y crear nuevas ideas que previamente nos habían pasado desapercibidas sobre fines y medios, y cambiar de opinión. Por ejemplo, el doctor Sánchez es un maestro, lo de los cambios de opinión. Bien, y no me pregunten ustedes por qué, no hay constancia. En el mundo de la ciencia natural, el futuro ya está ahí, solo falta que llegue. Ya saben que el tiempo, en el mundo de la ciencia natural, lo veíamos, es un cronos, es una simple analogía del movimiento, mientras que el tiempo en el mundo de la acción humana no está ahí y solo falta que llegue. No, no tiene nada que ver, es un kairos, que decían los griegos.
es un por hacer, no un porvenir, un por hacer. El futuro será uno u otro según se haga. ¿Pero por quién? ¿Por mí, por ustedes, por los 8.000 millones de seres humanos en interacción? Desde que se levantan cada mañana hasta que se acuestan por la noche, e incluso por la noche, que muchos siguen actuando. Y por tanto, el futuro será uno u otro según las ideas y las acciones que se lleven a cabo, y todavía no se han llevado a cabo, no se sabe cuáles se llevarán, porque se llevarán en función de un conocimiento que aún no ha sido creado. Y esto es muy importante, porque en economía veremos que no es posible hacer predicción alguna en términos de coordenadas particulares de tiempo y lugar, y mucho menos predicción similar a como las que se hacen en el mundo de la física. En el mundo de la economía solo se pueden hacer lo que Hayek llamaba pattern predictions. Pattern predictions. Pattern predictions. Hayekian pattern predictions. Predicciones cualitativas y abstractas. Por ejemplo, del tipo que a igualdad de circunstancias, un incremento de la demanda tenderá a hacer subir el precio. Que a igualdad de circunstancias, el establecimiento de un salario mínimo por encima del que fijaría el mercado genera desempleo y perjudica a los más vulnerables. Son todo predicciones cualitativas, pero no cuantitativas ni en coordenadas particulares de tiempo y lugar. Luego hay relaciones constantes en la ciencia natural porque se han observado, y no las hay en la ciencia social. Y ustedes dirán, y entonces, oiga, aquí hay una constancia muy grande. Joder, ¿cómo que no hay constancia? Si tenemos clase todos los martes y los miércoles a las 7. Pero ya sabemos que no hay ninguna garantía de que esa cosa suceda, pero que nos enfrentamos a la incertidumbre inerradicable del futuro. Gracias no solo a nuestra capacidad empresarial, tendemos a lograr lo que nos proponemos y queremos juntos sacar adelante este curso, y si nos empeñamos juntos lo sacamos, sino también gracias a los comportamientos pautados, esquemas pautados de comportamiento que aprendemos desde pequeños, en el ámbito del lenguaje, de la moral, del derecho, de la economía. Y pautamos las normas de educación y urbanidad, y pautamos pues que a la hora cronológica, que no Kairos, de las 7, el martes de la semana que viene habrá clase. Y lo más probable es que haya. Pero es ineradicablemente incierto, ¿eh? No va a pasar apodícticamente, como en una reacción en el mundo de la química. Pero entre ustedes y yo, si yo pongo todo mi ser para que haya clase, y ustedes también, y además a esa hora, cronos, no Kairos, habrá clase. Pero no confundamos. No pensemos que eso está determinado de ninguna manera. Punto número 5 y último de distinción. En el mundo de las ciencias de la naturaleza, en el mundo 1, no se conocen las causas últimas de los fenómenos. Necesito una voluntaria. Usted, señorita voluntaria, ¿me borra la pizarra? Venga, se lo agradezco muchísimo. En el mundo de las ciencias de la acción de la naturaleza no se conocen la causa última de los fenómenos. O sea, no se sabe qué es lo que produce la electricidad. Pues la energía. ¿Y qué es la energía? O sea, cada descubrimiento o avance en el mundo de la ciencia natural, de la física, de la química, de la biología, remite a otra causa anterior, que queda abierta, que tiene otra causa anterior, pero no se sabe cuál es la causa última. Muchísimas gracias. María, ¿no? Muchísimas gracias. No se sabe cuál es la causa última. Y por eso las relaciones entre los fenómenos son relaciones funcionales. Y F de X. Pero de la misma forma que se pone esta relación funcional, que ahora les voy a decir lo que es, pequeña recordatorio de lo que ustedes han estudiado en el instituto, se puede poner a la inversa. X, G de Y. ¿Y qué es una relación funcional? Es muy sencillo, queridos alumnos. Es una correspondencia biyectiva entre los elementos de dos conjuntos. El conjunto original y el conjunto imagen. Y aquí tienen ustedes sus elementos, y este le corresponde a este le corresponde a este, y este le corresponde a este.
Pero como no se sabe cuál es la causa última de los fenómenos, hay una mutua determinación, y se puede decir invertir, que a este le corresponde al revés, X, G de Y. Se van descubriendo relaciones funcionales y luego en las correspondientes fórmulas parámetros constantes, y en esto es lo que hace avanzar el mundo de la física. Pero no se sabe qué sea la energía, salvo por manifestaciones de la misma, ni cuál es la causa última de los fenómenos. El avance de la ciencia física es un continuo descubrimiento de nuevas fronteras que a su vez están determinadas por otras y sucesivamente, y no se sabe cuál es la causa última. Mientras que, punto número 5, en el mundo de las ciencias de la acción humana, sí se conoce la causa última de todos los fenómenos. El presupuesto irreductible, es la traducción que hemos utilizado en la acción humana, el gran ladrillo que ustedes tienen como libro de texto de Mises. Ultimate given. Y esa causa última, queridos alumnos, de todos los fenómenos es la propia acción humana. Es el punto de partida axiomático de todo nuestro conocimiento científico en el mundo de la ciencia social, la acción humana. Y las relaciones en el mundo de las ciencias sociales no son relaciones funcionales, y f de x o x g de y, con interdependencia mutua o con razonamiento circular, sino que son relaciones que se llaman genético-causales. Se llama, ¿dónde está la génesis, la acción humana, y cuáles son las consecuencias? Unidireccionales, genético-causales, en el mundo de la acción humana, human actions. Este señor, que más listo que el hambre, va a aprender español en 2 días. Hágase una novia española, que le dará clases particulares, además, en otros contextos, y ampliará muchísimo su capacidad de comprensión. Mire cómo se ríe valiente, que ya pasa de todo. Bueno, luego, en el mundo de la acción humana, las relaciones no son funcionales, sino que son genético-causales. Y no se puede utilizar el razonamiento funcional. El razonamiento funcional, ¿por qué? Porque es un razonamiento circular y es un razonamiento que va dando vueltas y que nunca explica cuál es el punto de partida, que es la acción humana. Y en la acción humana no hay parámetros constantes ni relaciones funcionales. En el mundo de la economía no hay funciones de oferta, no hay funciones de demanda, no hay funciones de coste. ¿Por qué? No están dados ni son constantes los elementos del conjunto original, sino que continuamente cambian como consecuencia de la capacidad creativa del ser humano. No están dados ni son constantes los elementos del conjunto imagen, porque continuamente están siendo creados ex novo por la mente del ser humano, no del ser humano, de 8.000 millones de hormigas creativas que somos. Y sobre todo, no están dados ni existen ni son constantes las interacciones de la proyección biyectiva. ¡No hay funciones! Y digo esto porque una mayoría de mis colegas, víctimas del imperialismo cientificista del mundo de la ciencia natural, se empeñan en explicar la economía en términos como si fuera el mundo de la física, con relaciones funcionales, y dicen: ¿qué es lo que determina la cantidad demandada? El precio. Coño, esto parece que tiene mucha lógica. Si el precio es muy bajo, se demanda mucho. Si el precio es muy alto, se demanda poco, y hay una relación funcional de demanda. Ajá. Bien. El precio, el que determina la cantidad demandada. ¿Y qué determina el precio? Pues no corto de persona, el precio. El precio viene determinado por lo que se demanda. Entonces, ¿qué? ¿Qué es? ¿El precio que tiene la cantidad demandada o la cantidad demandada que tiene el precio? Mis colegas, ni puta idea. Según el contexto, utilizan una cosa o la otra.
en el mundo de la economía, el origen es la acción humana, y lo vamos a ver juntos. Y los seres humanos valoramos fines y medios, los medios en el contexto de nuestra acción. Entonces, si un ser humano valora mucho un medio del que carece, y otro ser humano valora muy poco el medio que tiene, y a su vez al segundo le pasa lo mismo, pero en sentido contrario, a poco que tengan un mínimo de capacidad empresarial creativa, se darán cuenta que salen ganando si efectúan un intercambio. Cada uno le da al otro aquello que le sobra y valora poco a cambio de lo que carece y valora mucho. Y al final, como consecuencia de ese intercambio, se fija una relación histórica de intercambio, que es un precio. ¿Ven? La relación genético-causal, mente humana, creación, acción humana, y al final el precio, que es lo último. Luego nosotros sí sabemos qué es lo que determina el precio y la dirección explicativa de los fenómenos. Y no mis pobres colegas que piensan ingenuamente que por aplicar el método de la ciencia física y del mundo de la naturaleza van a hacer avanzar nuestra disciplina. Luego, la conclusión a la que llegamos es doble. La conclusión a la que llegamos es que las ciencias sociales, las ciencias de la economía, las que estamos explicando hoy en términos filosóficos, se encuentran simultáneamente, y esto parece una paradoja, pero no lo es, a la vez en una relación de superioridad, pero también de inferioridad respecto de las ciencias naturales. Les estoy diciendo que si comparamos unas ciencias con otras y sus cultivadores, nosotros como científicos sociales, pues nos encontramos en una situación de inferioridad. ¿Por qué? Porque con gran diferencia es infinitamente más difícil ser economista que ser físico, biólogo o químico. Porque los fenómenos que estudiamos nosotros son muchísimo más complejos. Porque no podemos realizar observaciones directas en el mundo exterior como nuestros colegas del mundo de la ciencia natural. No podemos descubrir relaciones cuantitativas constantes. Todos esos estudios rimbombantes que se publican en las revistas científicas de economía no son sino estudios históricos de una medición que se ha hecho en un momento concreto de la historia en un país determinado, pero sin validez formal y abstracta y absoluta. No podemos, por tanto, hacer experimentos de laboratorio, no podemos realizar observaciones en el mundo exterior, tenemos una enorme dificultad para encontrar relaciones cuantitativas, pero siempre serán estudios históricos, en épocas concretas, años concretos, lugares geográficos concretos. No podemos medir en el mundo de las ciencias de la acción humana, parece que estamos en una situación absoluta de inferioridad, y además resulta que nuestros fenómenos son mucho más complejos, lo que tenemos que estudiar es mucho más complejo que los de los físicos. Joder, pues a pesar de las apariencias, a los que habría que dar doble premio Nobel, el doble de premio Nobel. Premio Nobel de Economía, en vez de $1 millón, 5 millones de dólares. Que es mucho más difícil ser economista y hacer avanzar nuestra disciplina que ser físico. Pero Dios, menciono aquí el orden supremo para el que se lo crea, en su infinita misericordia y bondad, hablo en términos semijocosos, no ha querido dejar abandonado al pobre científico social o economista en su más absoluta miseria de incapacidad de realizar experimentos de laboratorio y de medir constantes que no existen. Y nos ha querido compensar con dos aspectos de incalculable valor en el ámbito científico. Primero, en el ámbito de la economía y de las ciencias de la acción humana, sí que conocemos la causa última de los fenómenos, que es la propia acción humana. Es un presupuesto irreductible, es un concepto axiomático, human axiom, is an axiom, un concepto axiomático, que nadie puede criticar sin autocontradecirse. Ustedes podrían decir, pero qué barbaridad, dice, como mi hijo, pues, Santiago, la oveja negra de la familia, Santiago Benjamín. ¿Pero qué dice? Pues eso, qué barbaridad es esta. ¿Cómo que la acción humana es un concepto axiomático? Yo no estoy de acuerdo con usted, profesor, porque yo soy determinista, materialista, yo creo que todo lo determina, ¿qué es esto que la acción humana? Esto son panatas. Entonces, ¿qué haría el que me criticara? O mi propio hijo, o sea, levantaría la mano, pediría la palabra.
empezaría a hablar. ¿Qué estaría haciendo? Actuando para criticarme. La acción humana como concepto axiomático se ve obligado a actuar, a utilizar el propio concepto, lo cual demuestra que es un axioma, un punto de partida autoevidente, que no podemos pasar por alto. Todos, engañémonos o no, tenemos que pasar por él. Es el presupuesto irreductible. Y esto nos da un punto de ventaja respecto al científico natural, porque sí que conocemos el punto de partida de todos los fenómenos, que es la propia acción humana, mientras que los científicos del mundo de la física no lo conocen. Pero hay otro elemento de incalculable valor, al que me he referido ya en diversas ocasiones. Y es que en el mundo de la acción humana, el científico comparte la misma naturaleza de los seres humanos que observa. Es decir, es también un ser humano que actúa. Es también un ser humano, créanlo ustedes, yo soy un ser humano. Hombre, alguien podría decir, es que es inhumano el profesor Huerta de Soto. No, soy un ser humano, que actúa, capaz de descubrir fines, buscar medios. Y como yo continuamente estoy haciendo eso, dispongo por introspección en mí mismo de un conocimiento de primera mano de incalculable valor sobre cómo actúan ustedes, del que no disponen los científicos del mundo de la física. Imagínense ustedes un físico atómico que compartiera la naturaleza del átomo en el proceso de fusión nuclear y supiera lo que el átomo hace, cómo se fusiona. Joder, tendría un conocimiento tremendo. Pues no lo puede saber. Hay un muro que le separa de eso y está continuamente haciendo experimentos de laboratorio para aproximarse a las constancias y a las... Ningún científico del mundo 1 comparte la naturaleza de las cosas que observa, mientras que en el mundo 2 el economista comparte la naturaleza del ser humano que tiene que estudiar, porque también es un ser humano, y esto le proporciona un conocimiento de incalculable valor, de primera mano, se llama por introspección en sí mismo, sobre cómo actúan sus congéneres, sus otros seres humanos, que le permite compensar en gran medida la inferioridad en la que se encuentra al tener que estudiar fenómenos mucho más complejos y no poder observarlos en el mundo exterior. La consecuencia a la que llegamos es que, y además es que es una consecuencia obvia, ¿ustedes creen que se va a estudiar por el mismo método las plantas, los átomos, las piedras o los seres humanos creativos? Y es que tampoco hacía falta, para este viaje no hacía falta estas alforjas, obviamente. Hace falta, no podemos obviar el dualismo metodológico. Los fenómenos sencillos se estudiarán por una metodología, ya la veremos un poquito más despacio, y las insuficiencias que tiene, pero los fenómenos complejos, complejísimos, protagonizados por seres humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, dotados, hombres, mujeres, HI, JKLM, R2, bien, entonces, cada uno dotado de su innata capacidad creativa, es un universo, pues requieren una metodología distinta. No lo vamos a estudiar como si fueran al ser humano y sus interacciones, como si fueran bacterias, amebas, pingüinos o átomos. La conclusión clara es el dualismo metodológico. Dos métodos distintos en función de la ciencia, de qué se trate y el grado de complejidad de los fenómenos que se estudian. Muy bien, y dicho esto, ahora pasamos a la parte que han leído ustedes en la acción humana sobre teoría e historia. Vamos a dar un pasito más y decir, bueno, pues venga, vamos a ver cómo se estudian las ciencias de la acción humana. Y las ciencias de la acción humana, ya dejamos a un ladito las de la naturaleza. Fíjense ustedes, esto es importante porque hasta ahora ninguno de ustedes había entrado en contacto con esta diferencia que presento yo en este aula. Todo lo que nos enseñan en el colegio, en el instituto, etcétera, son ciencias naturales o historia, pero nadie nos había hablado de la ciencia social con sus regularidades, que es la más joven de todas las ciencias, primera frase de la acción humana. Y por primera vez nos zambullimos en estas realidades tan apasionantes como vitalmente importantes para todos y cada uno de nosotros. Por primera vez nos zambullimos gracias a este curso. Pues bien, entrando en las ciencias de la acción humana, en el mundo 2, las ciencias de la acción humana se dividen en dos grandes ramas, tomen buena nota. Una es la teoría
y otra es la historia. ¿Qué es la teoría de la acción humana? En economía, la teoría económica. Pues es la ciencia de la economía tal y como nos venimos aproximando a ella y la vamos a estudiar en este curso. Mises la llama praxeología, logos, pensamiento o raciocinio o ciencia, praxis, acción humana, la teoría general de la acción humana, praxeología. Es un palabroto para explicar en términos más amplios o generalizados el concepto de teoría económica. Lo podemos definir como el estudio, la teoría de la acción humana, como el estudio formal, abstracto, cualitativo y general de los procesos de interacción humana. Estudio general, abstracto, cualitativo y general de los procesos de interacción humana. Y todo esto lo tienen ustedes y ya lo han leído, vuélvanlo a subrayar en las páginas 39 y siguientes de la acción humana. Pero junto a esta rama, para entender el mundo que nos rodea, de la sociedad y de la acción humana, hace falta otra disciplina que se conoce con el nombre de historia. ¿Y qué es la historia? La historia es el estudio sistemático de los hechos del pasado que se refieren a la acción humana. Estudio sistemático de los hechos concretos del pasado, es decir, en circunstancias concretas de tiempo y lugar que se refieren a la acción humana. ¿Qué pasó en Grecia? ¿Qué pasó en España en 1940? ¿Qué ha pasado hace 2 meses, la semana pasada en Palestina? Hechos concretos de acción humana del pasado. Puede ser del pasado más o menos lejano. Incluso el presente, lo que ha pasado esta mañana o ha sucedido hace 2 minutos, ya es pasado, ya es historia, en términos de acción humana. A propósito, un dato de erudición. A la historia de los hechos económicos recientes se le llama estructura económica. Si ustedes van a un programa de económicas, verán que hay asignaturas de teoría económica, de historia de los hechos económicos y estructura económica. ¿Estructura económica qué es? Es historia, lo que pasa que de hechos relativamente recientes. El año pasado, los últimos años, como mucho el último siglo. Siguiendo la tradición más puramente aristotélica, ya saben ustedes que los grandes filósofos de la Grecia clásica no son santos de mi devoción. Tenemos a un alocado Sócrates. Vean ustedes mi artículo, El pensamiento económico en la antigua Grecia. ¿Para qué hablar de su más directo discípulo, el dictador alocado Platón? Y bueno, se salva Aristóteles, aunque fue preceptor del dictador que acabó con la libertad en la Hélade, y además preceptor de un demente, psicópata, Alejandro Magno. Pero bueno, en el ámbito de la epistemología, Aristóteles se puede calificar de genio y avanzó mucho. Si bien nunca entendió el orden espontáneo del mercado, ni la existencia de regularidades en el mundo social, ni el mundo 2, hasta el punto de llegar a afirmar que era imposible que existiera una polis de más de 50.000 habitantes porque sería imposible organizarla desde arriba. O sea que el error de Aristóteles fue muy grande, aparte que también pensaba que cuando había un intercambio el resultado de una igualdad, idea gravísima, que además le dio la base a Marx, a toda la teoría de la explotación. Pero en el ámbito de la epistemología sí que avanzó y contribuyó ideas importantes y geniales. Y así Aristóteles se refiere a que hay 2 realidades, a una la llama forma y a otra la llama materia. Desde el punto de vista conceptual, la forma, ¿qué sería? Ustedes pueden ver miles de vasos, y ven vasos grandes, vasos pequeños, vasos de cristal, vasos de plástico, vasos de colores, y al final son ustedes capaces, somos los seres humanos capaces de abstraer en términos formales el concepto de vaso, con independencia de su materialidad concreta, de un vaso específico, de aluminio o de lo que sea. La forma es esa categoría abstracta que somos capaces nosotros de abstraer viendo múltiples vasos de cristal, de barro, de colores, grandes, pequeños, para un uso, para otro, etc. Pero la concreción específica de un vaso, aquí y ahora, es a lo que él denomina materia. Pues bien, trasladando este concepto, estos 2 conceptos, forma y materia, al mundo de la investigación en economía, podríamos decir
que el estudio de las formas de las interacciones humanas da lugar a la teoría económica, y que el estudio de la materia concreta en la que se plasman esas interacciones humanas da lugar a la historia. Una y otra, forma y materia, teoría e historia, son igualmente importantes para adquirir un conocimiento adecuado de la realidad humana o económica que nos rodea. Una y otra son igualmente importantes. Pero ojo, sin caer en dos gravísimos errores, en los que ya nos puso en guardia Karl Menger, el fundador más reciente de la escuela austríaca. Me refiero que Menger lo que hizo fue retomar la tradición de nuestros escolásticos del siglo de oro español, de la escuela de Salamanca. Esa tradición, a partir de su obra, los Grundsätze, los principios de economía política, publicados en 1871, tradicionalmente se ha considerado como el pistoletazo de salida de la escuela austríaca. Entonces Menger después se enzarza en una discusión metodológica con los socialistas de cátedra alemanes, la Methodenstreit, la discusión o pelea sobre los métodos, con los historicistas socialistas materialistas, encabezados por Schmoller, y él pone de manifiesto que, reconociendo que una y otra, teoría e historia, son igualmente importantísimas para entender el mundo social que nos rodea, no debemos de caer en dos gravísimos errores. En primer lugar, no distinguir la teoría de la historia, pensar que es un mapa todo junto. No, una cosa es la teoría y otra es la historia. Y yo solo puedo interpretar en términos históricos la acción que están ustedes llevando a cabo hoy a las 8:30 de la tarde, día 17 de octubre de 2023, en este aula número 8, en el edificio del Aulario del campus de Bucálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la égida Sánchez, solo lo puedo entender en esas circunstancias concretas de tiempo y lugar, porque previamente dispongo, esa materia concreta, porque previamente dispongo de una forma, un conocimiento abstracto que me permite interpretar ese conocimiento y entenderlo. Hay que distinguir la teoría de la historia. Aunque luego digamos que no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, que para ser historiador tienes que ser previamente un teórico, dominar la teoría de manera absoluta. Si no, te pierdes, vas perdido. Y el segundo error gravísimo, frente al que nos pone en guardia Karl Menger, es el pensar que se pueden extraer leyes teóricas, es decir, formales, de la historia, de la materia. Aquí no es como pensaba Aristóteles, ves 1000 vasos y ya abstraes la forma de vaso. No. El mundo de la acción humana es tan inmensamente complejo y todos los fenómenos son históricamente irrepetibles, recuerden, probabilidad de caso o evento único, que solo puedes entender una parte del mismo, y eso te das con un canto en los dientes, si previamente has construido un armazón teórico, las gafas bien graduadas de la teoría que te permiten ver lo que sucede e interpretar en el mundo que te rodea. Y en ese gravísimo error de no distinguir entre teoría e historia, y sobre todo pensar que de la historia se puede extraer la teoría, cayeron en su época los historicistas de la escuela alemana, Schmoller, el que acabo de mencionar, que debatió en la Methodenstreit contra Menger, todos los positivistas ingenuos en el siglo XIX y en el siglo XX, los cientificistas, y todos aquellos ingenieros sociales que pretenden moldear la sociedad como si fuera plastilina, respaldados o legitimados por el supuesto mayor conocimiento que como expertos tienen. Lo único que hacen es actualizar el ideal utópico de Platón, el rey filósofo. ¿Pero qué es esto de que cada uno sea de su padre y de su madre y que hacer lo que le dé la gana? ¿Qué es esto de este caos que es el mercado? Todo tiene que estar organizado desde arriba. Obviamente, Papá Estado sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. ¿Qué es esto que los hijos son de los padres? No, no, no. Los hijos son del Estado. Ya lo ha dicho la ministra de Educación. Y tengan mucho cuidado, que como alguno de sus hijos o nietos o sobrinos, etcétera, protesta en el colegio o haga algún comentario, al día siguiente tienen ustedes asistentes sociales, la Guardia Civil, y se llevan de entrada 6 meses los niños, y sin posibilidad de recurrir a ningún juez ni nada. No estoy diciendo ninguna exageración, es una realidad. Ya decía Platón, ¿qué es esto de que las mujeres de un hombre
¿Dónde se ha visto? Esto es una cosa, obviamente, seamos feministas. Yo decía Platón, mujeres de un hombre, ¿y los hombres de una mujer? No, no, aquí hay un pool, lo dice Platón, un pool de mujeres y un pool de hombres, y cada uno coge la que quiere cuando estima conveniente, y la mujer es lo mismo. Oiga, que no se va a saber de quién es el hijo, no importa, el hijo es del Estado. Y cuando nazca vamos a ver si tiene alguna tara, y si tiene alguna tara vamos a llevarle una cantidad y los tiramos, porque solo queremos hijos sanos, que los llevamos a un cuartel, con una finalidad, que sean la casta militar, el ejército, porque los que se dedican a darnos de comer, cultivar el campo, son artesanos, son la chusma de la sociedad. No digo yo, lo dice Platón, y esto se repite, generación tras generación, intelectuales tras intelectuales, que son los psicofantes que apoyan a todos los dictadores que han dado lugar a los mayores genocidios y tragedias y conflictos sociales que quepa imaginar. Y la pobre sociedad manipulada, ve. Eso sí, dormimos tranquilos porque papá Estado se ocupa de todo. Educación gratis, libros de texto gratis, salario social, renta social mínima, vacaciones muchas, pensiones gratis, sanidad universal, todo gratis, hasta como hicimos en una encuesta que hicimos en esta universidad, pusimos el plan de trampa. Y los impuestos que no tiene que pagar, pusimos los particulares, los ricos, los pobres, el Estado, que los pague el Estado. Nadie, todo el mundo viviendo del Estado. Pero ese esquema es falso, es insostenible. No es el mundo exterior el que determina la ciencia, sino que es la ciencia social, teórica, la que nos permite interpretar lo que sucede en el mundo exterior. Y las razones ya las hemos adelantado, porque es así, porque estudiamos fenómenos complejísimos, que son ideas, que no son directamente observables, que son solo interpretables en términos teóricos. Esto hace que estos fenómenos tan complejos pasen desapercibidos para la inmensa mayoría de la gente, que incluso todo el mundo se considera legitimado para opinar, cuando las barbaridades que dice son inmensamente mayores que las que podría decir refiriéndose a fenómenos del mundo de la física, y sobre todo hace que seamos campo abonado para la demagogia y la manipulación ideológica por ideologías falsas. ¿Cómo nos podemos defender ante esta agresión? Solo hay una salida, mediante el estudio, con esfuerzo y sacrificio, de la ciencia económica. Ir al día en las lecturas, atender a la clase del profesor Huerta de Soto y ir poco a poco construyendo juntos esta disciplina y sobre todo pensando con espíritu crítico. Voy a terminar la clase distinguiendo 3 tipos ideales y mañana a la misma hora terminaremos esta parte de método, les explicaré ya con detalle el epígrafe del método de la economía política, que es el que le voy a preguntar en el examen. Me gustaría distinguir, y creo que ahora ya lo entenderemos todos bien, 3 tipos ideales. Uno, el economista teórico, otro el historiador y otro el empresario. ¿En qué se distinguen estos 3? Bueno, el economista teórico, pues soy yo cuando me pongo la chaqueta de profesor de economía, o ustedes, economistas embrionarios. El economista teórico es aquel que pretende con esfuerzo obtener las leyes formales de la acción humana. Es lo que vamos a hacer juntos. Vamos a estudiar la ley de la utilidad marginal, la ley de la productividad marginal decreciente, vamos a explicar cómo se determinan los precios, vamos a explicar cómo los diferentes tipos de mercado, competencia, monopolio, vamos a explicar el dinero y el efecto que tiene, lo vamos a hacer todo aquí a Navidades. Eso es lo que hace el economista teórico, desarrollar el almazón conceptual y formal de la teoría económica. ¿Qué hace el historiador? El historiador, más que un científico, es un artista. El historiador es un artista que necesita, para empezar, dominar la teoría, pero junto con la teoría necesita añadir algo más, lo que llama Mises en la acción humana la comprensión, en alemán Verstehen, en inglés understanding. La comprensión es como la conexión entre el enchufe o el cable que conecta la teoría pura con la realidad concreta que estamos analizando. Es también un conocimiento histórico sobre los juicios de valor que influyen en las personas concretas en el hecho histórico que se esté analizando, las otras circunstancias que creamos que hayan sido relevantes, etcétera. De manera que 2 historiadores igualmente imparciales y que conozcan lo mismo de teoría, puede ser que hagan una historia distinta, si es que dan pesos diferentes
dan una mayor importancia a determinados factores concretos en el proceso de comprensión del fenómeno concreto histórico que están analizando que otros. Por eso el historiador es un artista. Pero para ser historiador, la condición sine qua non, imprescindible, es con carácter previo ser buen teórico. Miren ustedes, Mises, el pobrecillo iluso, termina la carrera de Derecho y de la mano de un profesor, Filipovich, su primer libro fue un libro de historia, la historia de la servidumbre en Galicia, pero no la Galicia española de Feijóo, no, la Galicia del Imperio Austrohúngaro, Lwów, hoy llamada Leópolis, la parte este de Ucrania, esa era Galicia, también tenía parte sur de Polonia, etcétera, si no me equivoco, incluso una parte en Hungría, esa era la Galicia. Pero luego se dio cuenta que era un asno. Yo, Ludwig von Mises, soy un asno. ¿Cómo puedo haber pretendido hacer una historia de la evolución de la servidumbre sin saber nada de economía teórica previamente? Y entonces, borrón y cuenta nueva, se convierte en el teórico más importante de la escuela austríaca. Su finalidad era ser buen historiador, pero se dio cuenta que tenía que pasar por el ajo de estudiar y ser un magnífico teórico de la economía. Y el empresario. Mises da una definición muy bonita de empresario, ya la hemos definido en clase, la innata capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para darnos cuenta de las oportunidades de beneficio que surgen a nuestro alrededor y actuar en consecuencia para aprovecharnos de las mismas. Joder, ¿qué memoria tiene el profesor? No, es que como yo he escrito el libro, pues lo he parido, pues el libro dice lo que digo yo, no te joroba, no va a decir cosas distintas de lo que yo digo. Pero Mises le da una definición muy bonita, fíjense ustedes, dicen, empresario es aquel que mira al futuro con ojos de historiador. Mira al futuro radicalmente incierto, pero con la información que tiene de primera mano de los eventos que pueden afectar, de esa probabilidad de caso, pues toma decisiones sobre cómo actuar y qué fines perseguir. Y basándose en su understanding o comprensión de los fenómenos. Por eso dice, el empresario es aquel que mira al futuro con ojos de historiador. Y el profesor Huerta de Soto completa y cierra el círculo. Se va usted a perder lo más importante. Espere 5 segundos. El profesor Huerta de Soto. 5 segundos. Oiga, si usted está todo, ¿no ven que es todo teatro? ¿No ven que yo soy de la escuela de teatro? Los de comunicación audiovisual, cine. Y el profesor Huerta de Soto. Mises dice que el empresario es aquel que mira al futuro con ojos de historiador. Y el profesor Huerta de Soto dice que el historiador es aquel que mira al pasado con ojos de empresario. Muchas gracias. Ya se puede ir.